Quiero hablarles acerca de lo que es migrar y mi experiencia en estos diferentes procesos de migración que he tenido a lo largo de los años y que espero a algunos de ustedes les ayude tal vez a tomar decisiones, a aclarar el camino, a encontrar ideas posiblemente que les puedan ayudar en ese proceso. Mucha gente migrando, muchísima gente migrando por diferentes situaciones económicas, políticas, guerras, tantas. Mi primera migración, la primera vez que yo salí de mi país de nacimiento, nací en Santiago, en Chile, fue a los 6 años. Yo nací migrando en realidad, porque mi madre, en el momento en que me tenía en la barriga, vivía en el sur de Chile. Mi familia, gran parte de mi familia es del sur de Chile. Y ella viajó desde el sur a Santiago para tenerme en Santiago. Yo nací en Santiago. Considero que nací migrando, entonces del sur se va a Santiago, me tiene ahí, nazco en una clínica en Santiago y retornamos al sur. Todo el tiempo siempre hubo mucho movimiento en mi hogar. Vengo criada por una mamá soltera, a pesar de que ella se casó con mi padre. Mi padre nunca fue muy presente en nuestra crianza. Y finalmente, cuando después de que nació mi hermano, ellos se separaron definitivamente. Y fui criada por una mujer muy fuerte. Mi mamá es una mujer muy fuerte, muy valiente, que ha logrado muchas cosas en su vida a pesar de que me tuvo muy joven, muy, muy joven. Y eso nos obligó a cierta forma a mirar de manera constante para buscar siempre mejores oportunidades. Y después de aquella experiencia de, bueno, yo era muy pequeña cuando vivía en el sur y luego se presentó una buena oportunidad de trabajo para mi mamá en Argentina. Así que migramos cuando yo tenía 6 años, viví en Argentina hasta los 9 años. De los 6 a los 9 años. Fue una experiencia, yo diría, linda, pero al mismo tiempo un tanto traumática, porque uno de los mayores problemas, siempre pasa esto con los países limítrofes, o si eres un extranjero, no importa dónde, hay cierta reacción de quienes están en ese lugar, ¿no? Y yo hablaba como chilena, porque hasta ese entonces realmente lo único que yo escuchaba era el acento chileno, que si tú hablas español comprenderás que es muy diferente, posiblemente es el acento en español más diferente de todos los acentos y el más complejo de entender, por lo menos para mí. Tiene muchos modismos, se habla de, es muy peculiar. Y Argentina es otro país con un español, con un acento totalmente diferente, muy duro, la forma en que una persona argentina habla es muy directa, muy frontal. Chile es como un poco más suave, tal vez, como no tan. Entonces había muchas diferencias y recuerdo que de niña eso me marcó mucho. Y desde entonces yo empecé a cambiar la forma de hablar. Yo no tengo acento chileno, tengo una mezcla de acentos, pienso yo. La gente me dice siempre como trata de entender qué acento tengo. Y pienso que realmente es esa experiencia de niña que yo hubo un tiempo que ya no quería hablar porque yo decía una palabra y los chicos en la escuela se reían y me decían, a ver, di chancho, porque en Chile la CH se pronuncia Chile o chancho, como que se marca un poquito más y en otros países no. Fue una experiencia que la recuerdo hasta el día de hoy, no muy agradable. Anyways, eso pasa en todas partes, es solamente un ejemplo. El migrar es eso, el migrar es empezar a obtener estas experiencias de vida. Es difícil, más aún en esos años, hace muchos años, donde no teníamos redes sociales y no sabíamos cómo era otro país, hasta que no lo visitábamos. Era imposible. Lo máximo que podías tener era la foto de un familiar impresa que te mandaban, no sé, mira, fulano de tal, aquí está la familia, y tú veías, oh, wow, eso es Argentina, ¿no? Y bueno, o sea, libros, qué sé yo, en la escuela y geografía, tenías que ir a la biblioteca, además, ni siquiera es que era tan fácil el acceso. Entonces, conocer otro país
en aquellos años integrarse era mucho más difícil de lo que es ahora. Sin embargo, hay elementos que son los mismos. Entonces, con todas estas experiencias y hoy mismo viviendo en un país que no es mi país, porque vivo en Suiza, en Europa, otro continente además, puedo contarte un poco de muchas experiencias. Argentina fue la primera, pero no fue la única. Y bueno, y Suiza tampoco. Espero que sea la última, honestamente. No quisiera moverme más en lo personal. Me gusta la estabilidad, me gusta estar tranquila en un lugar, pero bueno, quién sabe, ¿no? Uno nunca sabe. Entonces, yo estuve haciendo aquí algunas notas para ver qué podemos aprender de esas experiencias y qué podemos de repente traer a, a este podcast sobre migración. Y primero, antes de pasar a algunos consejos, tal vez que te puedan servir o experiencias de vida que he tenido en algún momento y que a lo mejor te pueden ayudar a llevar ese momento, es migrar es difícil, no es fácil. No importa cómo migres, no importa que migres en las mejores condiciones del universo, con dinero, con todo, con familia, de cualquier manera es difícil porque hay un desapego de tus raíces. Hay un algo que pasa muy profundo. Es un duelo, es un duelo. Y yo en lo personal, a pesar de haber nacido en Chile, yo no me siento como que soy de Chile. Nunca lo he sentido. A veces la gente cuando digo eso puede ofenderse y decir, pero ¿por qué dices eso? Porque es la verdad. Porque yo no he vivido prácticamente mucho tiempo. He vivido por temporadas en Chile. No me identifico mucho. Y realmente cuando lo pienso bien es que no encuentro ningún lugar con el cual identificarme. No tengo una patria, un lugar donde decir, esta es mi patria. Viví muchos años bueno, viví primero ahí en Argentina, luego de eso volvimos a Chile. Estuve viviendo un par de años en Chile, creo que fue como hasta entre los 9 y los 14 años tal vez. Y luego fuimos a vivir a Paraguay. De Paraguay, ahí estuve 2 años, fuimos a vivir un año a Bolivia. Después de eso volvimos a Chile, pero ahí tuve problemas para terminar el high school, la escuela secundaria, porque había vivido muchos años afuera y como que no se podía reconocer, no podían reconocer mis estudios, algo así. Honestamente, nunca supe bien qué pasó en esa etapa. La cuestión es de que de Chile tuve que irme a Bolivia otra vez para terminar la escuela, el último año de la escuela. Y la idea era volver a Santiago ya con el título de bachiller para poder entrar a la universidad y qué sé yo. Pero eso no pasó porque cuando yo llegué a Bolivia a vivir a La Paz para terminar la escuela, solamente ese año es el que me iba a quedar, yo decidí quedarme en ese país. ¿Por qué? Gente, me sentía cómoda, tranquila, me gustaba, era pequeña, una ciudad relativamente pequeña, o sea, bueno, más pequeña que Santiago, por supuesto. No sé, decidí quedarme en La Paz, en Bolivia. Tenía yo 16, yo salí de la escuela con 17 años, me parece. 17 años, recién cumplido, sí. Decidí quedarme ahí. Creo que de alguna forma yo estaba ya muy cansada de haberme movido desde niña y fue una forma de rebelarme, decir, yo me quedo aquí y ya nadie me mueve. Y me quedé 20 años ahí. 20 años bien. Mucho de mi acento es paseño, posiblemente por eso, ¿no? Me quedé 20 años, de hecho ahí me casé. Me casé con una persona que es descendiente suiza, que nació en Bolivia, pero que es descendiente suiza. Y esa es también una de las razones por las cuales hoy en día estamos en Suiza, porque eh, decidimos que, bueno, queríamos que nuestros hijos disfrutaran de los beneficios de la nacionalidad suiza. Y esa es la razón por la cual hoy en día estamos aquí. Como yo trabajaba online, trabajo desde 2015, perdón, online, remoto, lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo, así que no había mucho problema con eso. Y la verdad es que ha sido una muy buena decisión en tiempos tan difíciles, durante la época de COVID y demás. Y bueno, nuestros hijos están tranquilos, contentos, con
una tranquilidad en cuanto a lo que pueden hacer a futuro, lo que están viviendo, así es que vamos bien por ese camino. Entonces, algunos elementos que a lo mejor pueden servirte si tú estás pensando migrar o estás en una situación de migración. Ah, primero, a veces tienes que enfrentarte con la familia o con los conocidos. Mucha gente que te dice, no, que por qué te vas, que no. Cada uno vive la experiencia desde su propia realidad, desde lo que ha visto, desde lo que es. Y yo creo que ahí tú tienes que tener muy claro lo que tú quieres para poder enfrentar las diferentes posiciones y puntos de vista que las personas tienen, respetando lo que piensen, pero finalmente eres tú quien tiene que decidir. Yo recuerdo que antes de venirme a Suiza, en Chile, varias personas me decían, no, que no te vayas, que vas a hacer allá y que es muy difícil y por supuesto, y creo que de cierta forma cada uno de ellos, quienes me decían eso, es porque me quieren y porque querían que me vaya bien. Y lo estaban haciendo desde un lugar de su experiencia y de decir, "Bueno, mejor no te arriesgues tanto o no lo hagas". Sin embargo, hoy veo que fue una muy buena decisión. Fue una decisión acertada por varios aspectos. Entonces, enfrentarse a ese tipo de situaciones es normal. Es muy difícil decidir, especialmente cuando tienes familia, amigos que están ahí en un entorno que posiblemente dándote consejos que son contrarios a los que tú crees son los correctos. Migrar no es escapar, es rediseñar tu vida y en muchos casos desde cero o muy cerca al cero. Pero no debería ser un escape, ¿no? Y ahí entra una pregunta muy importante, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Estás mirando hacia algo nuevo o estás escapando de algo? Personalmente, esta última migración para mí no fue escapar, sino lo hice con mucha esperanza de algo nuevo. Estaba muy contenta en Chile, muy contenta. Eh, Me estaba yendo muy bien en muchos aspectos, especialmente profesionalmente, y no era un escape. Pero realmente cuando decidí venir a Suiza fue deseo ese reto en mi vida y para mis hijos. Quiero que ellos tengan la posibilidad de vivir un poco más tranquilos respecto a lo que estábamos viviendo en ese momento en Latinoamérica. No que nos estuviera yendo tan mal, nos estaba yendo bien en términos generales, digamos, pero podía estar mejor. Y Suiza me ha enseñado muchas cosas, me ha dado puntos de vista muy diferentes a los que pensaba yo que tenía la razón en todo, que eso pasa y eso es lo bueno también de vivir o de visitar otros lugares, aunque solo visites, ya es un cambio en el mindset. Si vives en ese lugar, olvídalo, te va a dar otra perspectiva totalmente diferente porque vas a poder madurar esa perspectiva de acuerdo al tiempo en que vayas viviendo en ese lugar. Y va a permitir que veas el mundo en sus diferentes aristas. Por ejemplo, acá en Suiza una de las cosas que siempre escuché es que la gente es muy solitaria, que la gente no comparte, que son muy fríos, que la gente no hace amigos. Y quiero decirles que en términos generales, todo eso es cierto. Es así, es así. La gente no es como en la cultura latinoamericana, que tú, no sé, haces amigos tan rápido y del vecino y ya pronto el vecino te invita a su casa y haces, no sé, una fiesta o al cumpleaños y como que se van dando las cosas de una manera muy fluida y muy natural. Así somos en Latinoamérica. Nuestra cultura es así. Puedes hacer familia de amigos prestados, de familias prestadas, no hay problema. Suiza no es así. No sé el resto de Europa, pero entiendo que sí, mucho se asemeja, algunos lugares más que otros. Pero sí, Suiza es así. Ahora, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? La pregunta para mí era, ¿por qué se da esta situación? O sea, ¿por qué son fríos? ¿Por qué no se conectan?
Y claro, ahí me doy cuenta de que el sistema suizo, hablo de sistema en general para todo, sistema de educación, sistema eh, político, sistema económico, todos los sistemas que componen un país, aquí funcionan relativamente bien, no perfectos, siempre hay fallas, errores, pero en un muy alto porcentaje respecto a lo que hemos visto en otros países. Me voy a referir a Latinoamérica porque es la experiencia que tengo viviendo en estos países, viviendo el día a día. Entonces, les doy un ejemplo muy práctico. En Latinoamérica nosotros tenemos que conocer quién es el vecino, sabemos quién es el vecino, nos hacemos amigos de las personas alrededor porque tú te imaginas, hay un problema, ¿no? Se está quemando tu casa o necesitas a la policía, a los bomberos o algo. Tú sabes que es mejor acudir al vecino antes que acudir a la policía, porque hasta que la policía llegue, si es que llega, ¿no? O los bomberos lleguen, si es que llegan, no en todas partes, pero estoy generalizando para que se entienda que como nuestros sistemas en Latinoamérica no todos funcionan de la forma correcta, nosotros, cada uno tiene que crear un entorno que nos pueda salvar frente a un peligro, a una situación, a una necesidad. Te quedas sin trabajo y tienes que tener todo este networking de amigos, del tío, del primo, del amigo, del no sé qué, porque a lo mejor esa persona conoce a alguien que tiene un trabajo, entonces por ahí entras, ¿no? Porque no hay un sistema tan organizado como lo hay en estos países donde los trabajos no se obtienen porque conoces a fulano de tal, sino porque entras por otro camino, por el camino del sistema, ¿sí? No que no ayude, obviamente ese tipo de cosas ayudan, pero hay otros sistemas. Y entonces en Latinoamérica nosotros tenemos que conocer nuestro entorno para poder estar a salvo. Aquí no. Aquí no necesitas conocer a nadie porque todo funciona. Porque si tienes les voy a dar el ejemplo de los bomberos, ¿ok? Hace un par de meses tenía el problema que había como un olor muy intenso en el departamento que venía de otro lugar, no sabíamos de dónde y seguía el olor, el olor. Entonces llamamos a la policía, la policía nos dijo llame a la policía municipal, ok, llamamos a la policía municipal y luego nos dijo, ok, llamemos a los bomberos. Ok, llamamos a los bomberos y los bomberos estaban en 2 minutos acá. Y llegaron con todo el camión y con todas las, ¿no? El ruido y lo escuchabas desde cuadras que venía y yo ya estaba como, oh Dios mío, creo que ¿por qué los molesté a los bomberos por esto, no? O sea, deben haber otras cosas que hacer. Yo me sentía incómoda y culpable por estar utilizando un servicio que creo que no ameritaba para tanto. Y llegan los bomberos y los veo ahí llegar aquí abajo de mi departamento. Eran como 5. Y se bajan y no sé qué, y luego suben y ven, investigan, y bueno, nos dan una conclusión y nos dicen, bueno, no, lo que pueden hacer es esto y esto. No hay ningún peligro, o sea, nadie se estaba muriendo ni quemando ni nada. El sistema funciona. Entonces yo no necesito de mi vecino. Entonces la gente se ha acostumbrado que no necesitas de un otro ser humano para resolver tus problemas más básicos porque el sistema funciona. Aquí te quedas sin trabajo y el gobierno te va a ayudar por diferentes medios. Si te quedas sin trabajo, te van a dar el dinero que corresponde a, a un sueldo o a un porcentaje de tu sueldo hasta que logres encontrar trabajo y además te ayudan a encontrar trabajo y te ponen en prioridad para que encuentres trabajo. Luego de eso es por un tiempo, ¿no? No es indefinido, pero es por un tiempo. Pero si tienes problemas también con eso, hay otras ayudas sociales que te pueden dar para que puedas vivir. O sea, aquí nadie se va a quedar en la calle. Los sistemas funcionan. Entonces, no necesitas de un ser humano cuando un sistema funciona. Y ahí entra lo bueno y lo malo, porque claro, te da mucha tranquilidad. Yo en lo personal, viniendo de Latinoamérica, haber vivido tantos años en Bolivia, un país volátil como pocos, en todos los aspectos. Luego haber estado en Santiago, donde el 2019 la cosa empezó a ponerse muy extraña en temas políticos y económicos y con muchas cosas que antes el país no había vivido, conflictos sociales.
todo muy volátil, no sabes si tienes un negocio, al día siguiente ya lo tienes que cerrar o no, no, hay mucha volatilidad. Um, y cuando llegas a un país como este, donde las cosas funcionan, a veces lentas, pero funcionan, sabes qué va a pasar, sabes que es muy predecible. Entonces, esa predictibilidad te permite estar tranquilo y decir, "Ok, mañana tengo que comer, mañana voy a poder hacer esto". En nuestros países no, hay mucho estrés en el día a día. Tiene su parte positiva y su parte negativa. Algo que he descubierto, por ejemplo, es que ese estrés del día a día te da como hasta un cierto sentido de vivir para avanzar. Y cuando no tienes tanto eso, una visión, un destino, un camino en la vida se vuelve muy complejo. Y lo he visto en muchas personas jóvenes aquí en este país. Personas que tienen todo cubierto, que están tranquilos, pero que no saben qué hacer con sus vidas. Entran en un conflicto existencial. ¿Para qué existo si todo funciona? Y eso te lleva a otro tipo de problemas. No hay mejores, no hay peores, son diferentes. Por eso migrar, por eso el viajar, el conocer, el asentarte en algún lugar por un tiempo por lo menos, te permite tener diferentes perspectivas que lo que hacen es matar el juicio. Porque el tema es el gran juicio que levantamos desde nuestra posición de saberlo todo, por vivir en un determinado país, por hablar un determinado idioma, por creer que lo que nosotros tenemos es lo máximo. No, no funciona así, no es así. Tienes que saberlo, no es así. No importa dónde vivas, no importa qué nacionalidad tengas, no importa qué país, aunque seas suizo, no importa, no importa de dónde seas, tú no tienes toda la verdad de lo que es el mundo, porque este mundo tiene diferentes aristas y creo que quienes tienen la posibilidad de triunfar de mejor manera y de sobrevivir de mejor manera en estos tiempos es aquellos que tienen la mente abierta para ver estos diferentes puntos de vista, conectar los puntos y avanzar. Y ya está. Entonces, migrar es un reto. Fíjate si lo estás haciendo porque estás huyendo de algo o porque realmente quieres ver algo nuevo. ¿Cuál es tu verdadera motivación? Aquí importante es investigar el lugar y no solamente por internet, si tienes la posibilidad, no siempre se da, pero si tienes la posibilidad de visitar ese lugar antes, ¿por qué no? Y aquí te dejo un consejo que a mí me sirvió mucho cuando yo vivía en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, en el año 2017, y yo ya sabía que en el 2018 iba para Santiago, a vivir a Santiago, iba a volver a Santiago, a Chile. Entonces, en el 2017 yo comencé a hacer en vivos, videos en vivo en Facebook, porque Facebook fue la primera plataforma que sacó los streaming en vivo en su plataforma. Y ahí comencé a hacer videos en vivo y comencé a conectar, tener invitados de Santiago en mis contenidos. Entonces, eso hizo que la gente de Chile comience a verme. Eso fue durante varios meses, hasta que cuando yo arribé a Santiago, yo no era absolutamente desconocida en el medio de los negocios digitales. Yo tenía ya una cierta comunidad que me estaba siguiendo. Entonces, cuando yo llego a Santiago, es como, tú eres la Jime Online. Sí, yo te conozco, yo te vi aquí en Instagram o en Facebook, Y no era como de cero. Entonces, me ayudó mucho, me ayudó mucho a avanzar en esa época y te aconsejo que si tú puedes hacer eso, es lo mejor aprovechando las plataformas digitales, que antes de que llegues al lugar, te adelantes con el tema digital. No te digo que tengas que hacer en vivos, pero intenta conectar con comunidades, a escribir, ¿no? Acá en Ginebra, por ejemplo, hay una página Facebook que es muy conocida de expats. Entonces hay mucha gente que ahí escribe en esa página donde dicen, pronto me voy a Ginebra, estaré viviendo ahí por los próximos 2 años, porque aquí Ginebra es comunidad de expats, todo el mundo entra y sale, hay mucha gente circulando porque es
la ciudad de las organizaciones internacionales, ¿no? La ONU y todas las grandes que se puedan imaginar están aquí. Entonces hay mucha gente que entra y sale. Y en esta comunidad de Facebook, esta gente empieza presentándose y hago esto y conocen esto y bueno, empiezan con un poco así. A mí me funcionó muy bien esto de Chile. Cuando yo vine acá a Ginebra, yo no hice eso. Yo no hice eso porque realmente eran otros mis planes eh, y no comencé una comunidad aquí antes de llegar. Y eso no fue bueno porque al día de hoy tengo un problema y es que yo no tengo muchos amigos aquí. No tengo mucha comunidad local en Ginebra respecto a como yo me manejaba antes, ¿no? Entonces estoy tratando ahora de armar esas comunidades y a veces resulta ser una vida bastante solitaria. Entonces una de las cosas que te pueden ayudar es hacerlo antes de que llegues al lugar y aprovechar las redes sociales para hacer eso. Para quienes ya migraron y no lo están pasando bien, yo creo que es importante, y a mí me ha pasado muchas veces, es entender que migrar es un duelo y validar ese dolor. Validarlo. No lo escondas, no trates de disimularlo y que no, que yo estoy bien y que a mí no nada. Aceptarlo. Es un duelo. Es un duelo. Es como si perdieras a alguien. Y preferentemente los seres humanos lidiamos mejor con el duelo cuando lo atravesamos en cada una de las etapas que corresponde sin adelantarnos, ¿no? Dicen que las etapas del duelo, bueno, pueden ser diferentes, personas que pueden ir de un lugar a otro, pero una de ellas es la negación, ¿no? No estoy en duelo, no, yo estoy bien. No, yo decidí estar aquí, estoy bien. O muchas veces no quieres admitir que no estás bien porque no quieres darle la razón a quienes te dijeron que no vengas o que migres. Vívelo, siéntelo, ya está. Es parte de la vida. Creo que quienes migramos obtenemos una medallita más en la vida, porque no es fácil. Quienes nunca han migrado, por favor, téngannos paciencia, téngannos misericordia. A veces la gente es muy dura. A veces cuando te vas de un país que está en crisis, como muchos de nuestros países latinoamericanos, si te vas a otro país de primer mundo o de lo que sea y empiezas a estar un poco mejor, la gente juzga desde ahí, ¿no? Y que por qué te fuiste, que no aguantaste. No, cada uno tiene su punto de vista y yo no creo que uno tenga que aguantar nada en la vida si es que no es por propia decisión. No hay nada que te obligue a quedarte en un lugar, aunque hayas nacido en ese lugar. A lo mejor naciste ahí porque tus papás te llevaron y no era lo que tú querías, ¿no? Yo migré desde niña, yo nunca pedí que me lleven a ningún país, pero así fue mi vida y ya está. ¿Qué culpa tengo? Entonces mi vida siempre ha sido una de migrar de aquí para allá. Ya está. Aceptar ese duelo, vivirlo, validarlo, abrazarlo. Entender que no logramos todo inmediatamente, ni en un año, posiblemente ni en 2, que es un proceso, que no necesitas tener todo resuelto en 6 meses, por favor, eso no es realista y por lo contrario puede causarte mucho dolor. Buscar comunidad. No saben lo difícil que es encontrar comunidad aquí. No, es que ustedes no saben, es que yo sé que la gente siempre dice eso, no, es muy difícil, pero yo no sé, algo tiene que pasar acá conmigo y con las comunidades porque es un país que el idioma, en esta ciudad, el idioma oficial es el francés, porque estamos del lado de la Suiza romana. En otras partes se habla alemán, hacia el norte, después de Lausanne, digamos, o un poquito más. Y de este otro lado, yendo hacia el lado de Italia, el italiano. En general, en Suiza, no en todas partes, pero especialmente en Ginebra y en la zona internacional, Zúrich también, se habla mucho inglés. La gente, no todos lo hablan, pero como que están abiertos. En algunas ciudades de Suiza no, o pueblitos que son tal vez muy alejados y demás, van a hablar en el idioma que es de esa región. Y o no saben el inglés o no lo hablan, no lo quieren hablar.
como sea. Y Ginebra tiene una particularidad que les decía, que aquí viene mucha gente, llega mucha gente del extranjero y se van a veces muy pronto. Entonces ellos no quieren consolidarse en una relación de amistad, ni invertir no quieren invertir en eso porque no les vale la pena. No vale la pena el esfuerzo. Lo entiendo. Ginebra es una ciudad pequeña. La gente habla francés como primer idioma. Mucha gente no habla francés aquí en Ginebra, aunque viven en Ginebra muchos años. Se han quedado en su idioma, no se puede ser el inglés principalmente. Se quedan con el inglés y no avanzan al francés. Son personas de diferentes partes del mundo y aunque tú hables inglés con ellos y trates de hacer una conexión, igual son culturas diferentes, es música diferente, son personas diferentes, comida, gustos. Puedes llegar a tener como una relación, pero tengo la sensación que es muy superficial. No logras profundizar, no logras entrar. Con las personas que más he profundizado son personas de Latinoamérica, por supuesto, pero muchas de ellas también se van, vienen y van, vienen y van. No hay como una estabilidad. Está siendo muy difícil para mí hacer amigos aquí. De verdad, muy difícil, pero no me rindo porque sé que algo también voy a aprender de todo esto. Aprende a pedir ayuda. No es debilidad. Recuerda que emigrar es un acto de valentía, ¿no? Y aquí algo importante es que te permitas reinventarte. Date permiso para reinventarte. No tienes que ser la misma persona. Eso es algo que he aprendido recientemente, porque es como yo estaba buscando ser la misma persona que era en Santiago, o que era en Santa Cruz, o que era en La Paz, como intentar ser esa persona y como no llego a ser esa persona, no siento que soy, no, es que nunca voy a ser esa persona, no voy a ser nunca más esa persona que fui ayer, porque viví en otro entorno, vivía otras situaciones con otras personas en otra realidad. Hoy vivo esta realidad y entonces sale esta parte de mí, esta Jimena, y esa parte de ti sale ahí donde tú estás. Espero que hoy te sirva este tema sobre algo de migración. Hay muchas aristas, pero hoy quería dejarte este mensaje y de verdad espero que te pueda ayudar y que te anime. Estamos bien. Reconocer es difícil, sí, pero estamos bien. Y si tú sientes que necesitas volver a tu país, que por algún motivo sientes, no sabes, esto no es para mí, es muy difícil, lo sé, lo sé. Y sientes que tienes que volver a tu país, entonces busca hacerlo. Nada es incorrecto. Todo depende de cómo tú lo sientas. Si sientes que es eso lo que tienes que hacer, pues adelante. Pero de nuevo, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Estás huyendo de nuevo de una realidad? ¿O realmente sientes que ese es el lugar al que tienes que volver? En muchos casos pasa que cuando una persona migra y vuelve después a su país de origen, no todos, pero muchos romantizaron ese retorno y cuando volvieron no era lo mismo. Así es que se trata de tomar decisiones en base a, desde un lugar del amor, de sentir que estás haciendo las cosas no porque en desespero, no por inseguridad, no por tratar de cubrir algún espacio que no está lleno, sino porque realmente lo haces con una mirada madura. Y si has decidido quedarte en ese país al que emigraste, agradece por ese país, abrázalo, sé parte real de ese país, no seas visitante, no seas un extranjero. Asiéntate ahí, realmente. Tómalo como tuyo, porque es lo que te toca vivir. Posiblemente muchas personas quisieran estar en tu lugar. Yo sé que muchas personas me dicen, yo quisiera vivir en un lugar como Suiza. Tiene sus pros y no hay que romantizar, tiene sus pros y sus contras, pero no todo es fácil. Antes de migrar, analiza todos estos aspectos y si ya has migrado y decides retornar a tu país por X o Z motivo, vuelve a analizarlo. ¿Lo estoy haciendo por escapar o voy bien enfocado en lo que tengo que hacer? Amigos, reinventarse en medio de la migración también es posible y los veo en el siguiente episodio. Un beso.